Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, sí se le escucha. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una clase de tuberculosis urogenital. Entonces, como sabemos nosotros, la tuberculosis todavía sigue siendo una enfermedad infectocontagiosa de alta prevalencia en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y la tuberculosis pulmonar ustedes saben que el ingreso del germen hacia el organismo del ser humano es a través de los pulmones, porque el bacilo de Koch penetra a través de la vía respiratoria. Una vez que esté en la vía respiratoria puede producir una enfermedad leve en el organismo de la persona, de la persona receptora. Pero por vía hematógena se puede alojar a nivel del riñón y se aloja generalmente en el asa de Henle. Entonces, en esta clase vamos a ver lo siguiente: la epidemiología de esta enfermedad, la etiopatogenia, la clínica, los métodos de diagnóstico, el diagnóstico diferencial, porque muchas veces la tuberculosis, sobre todo la tuberculosis urogenital, se confunde con otro tipo de enfermedades. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para poder determinar si esta enfermedad es una tuberculosis u otra enfermedad que es similar en síntomas. También tenemos que ver las complicaciones y el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué se estudia la tuberculosis en general? No solamente la tuberculosis urogenital, sino la tuberculosis pulmonar. Porque se dice que es la tercera causa de muerte por infección en el mundo. Es de una alta mortalidad. Así tenemos que después del SIDA, diarrea y malaria juntas, viene la tuberculosis. En el 1990, la Organización de las Naciones Unidas la declaró una emergencia global, porque es una enfermedad de alta incidencia, como les decía a ustedes, en los países en vía de desarrollo. Otra particularidad que tiene este proceso infeccioso es que ya un 10% de los pacientes que adquieren por primera vez esta enfermedad ya tienen resistencia natural, se llama eso, resistencia natural a una droga, aún sin haber estado en contacto con pacientes tuberculosos. La multiresistencia representa el 0.2% de los pacientes que nunca han sido tratados o que nunca han sido tratados por tuberculosis. Y en caso de pacientes que ya han sido tratados o que han abandonado el tratamiento por diversos motivos, o que ya han recibido un tratamiento completo muchas veces, o un tratamiento no completo, ya representan un 4.4% de pacientes. La particularidad de esta enfermedad también es que el diagnóstico de esta se hace tardíamente, porque el paciente puede tener la tuberculosis en el tracto urinario, pero no da síntomas. El paciente no tiene síntomas. Puede tener incluso un porcentaje bastante elevado de estos pacientes ya tienen un riñón excluido
por tuberculosis. Quiere decir casi el 50% de los pacientes al diagnóstico ya tienen un riñón que no les funciona y tienen una serie de trastornos en el tracto urinario que le condicionan una serie de patologías como la hidronefrosis, como la pielonefritis tuberculosa, pero que no les da síntomas. El periodo de latencia también tenemos que tener en cuenta que el periodo de latencia es bastante largo en esta enfermedad. Se dice que el paciente puede tener un periodo de latencia hasta de 40 años. ¿Qué cosa es el periodo de latencia? Es desde el momento en que se contamina el paciente hasta el momento en que da síntomas de esta enfermedad. Pueden pasar hasta 40 años. De ahí que muchos pacientes, cuando uno le pregunta sus antecedentes patológicos, no refieren como antecedente patológico que hayan sufrido de tuberculosis, porque generalmente en estos pacientes la tuberculosis la han tenido de niño y generalmente no se acuerdan si han tenido tuberculosis o no, porque a veces los padres de familia no le refieren qué tipo de enfermedades ha tenido su hijo. Por lo tanto, muchas veces cuando ustedes hacen la anamnesis y entre los antecedentes preguntan, ¿ustedes en algún momento ha tenido tuberculosis? Es probable que la mayoría de ellos le digan, no, nunca he tenido tuberculosis, sobre todo tuberculosis pulmonar. Tiene una alta incidencia y los casos nuevos, de 100 casos nuevos, el 80% es tuberculosis pulmonar, 10% de casos es tuberculosis infantil y 10% es extrapulmonar. Y dentro de este grupo de tuberculosis extrapulmonar está la tuberculosis urogenital. Entonces, una de las patologías más frecuentes de tuberculosis urogenital extrapulmonar es la tuberculosis urogenital. Se hizo un estudio en el Hospital Hipólito Unanue del año 1970 a 1996, o sea, 26 años. Cuando ya el hospital era un hospital general, porque ustedes saben que el Hospital Hipólito Unanue, llamado también Bravo Chico, más conocido como Bravo Chico, porque se encontraba ubicado en un lugar cuyo nombre era Bravo Chico. Entonces el Bravo Chico, no conocido como Hipólito Unanue, sino como Bravo Chico. En el Perú se construyeron 2 hospitales para pacientes tuberculosos. El Hospital Hipólito Unanue, llamado Bravo Chico por la ubicación en el terreno donde se encontraba, y el Hospital de Jauja. Entonces, estos hospitales atendían a todos los pacientes con tuberculosis que iban a los hospitales del Ministerio de Salud. Antiguamente, antes de que apareciera el tratamiento médico para la tuberculosis la trataban con buena alimentación y buen clima. Ese era el único tratamiento que existía para la tuberculosis, porque no había tratamiento médico. Cuando comenzó a aparecer el tratamiento médico, ya los hospitales estos que se crearon para tratar a pacientes tuberculosos ya fueron quedando desiertos. Ya no había pacientes para hospitalizar, porque todo el tratamiento se hacía en forma ambulatoria. Entonces, muchos de estos 2 hospitales, muchos de sus pabellones quedaban vacíos. Entonces, en el año 1970 se creó el Hospital Hipólito Unanue como un hospital general, en la cual se atienden
Se atienden enfermedades de todas las especialidades. Pero siempre nosotros tenemos una fortaleza en el Hospital Hipólito Unanue, que es la cirugía de tórax. Los pacientes que requieren ser operados por secuelas de tuberculosis pulmonar, generalmente el único hospital que hace este tipo de cirugía es el Hospital Hipólito Unanue. De ahí que muchos pacientes, de ahí que muchos pacientes se trataron en este hospital a partir de 1970. Y se hizo un estudio en este periodo del 70 al 96, en 26 años se encontraron 532 casos de tuberculosis urogenital. No solamente, ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que compromete cualquier órgano del sistema. Puede ser pulmones, puede ser sistema digestivo, puede ser urogenital, pero en este estudio se estudiaron solamente los pacientes que tenían tuberculosis urogenital y se encontraron 532 casos, que representaba en esos momentos el 2.2% de 24.032 historias clínicas estudiadas. Siempre hay que tener en cuenta que la tuberculosis urogenital es secundaria a tuberculosis pulmonar. No existe tuberculosis urogenital primaria, porque el germen entra por vía respiratoria. Entonces, una vez que ya se alojó en el pulmón por vía hematógena, o sea, a través de la sangre, el germen migra hacia el tracto urinario, sobre todo hacia el riñón. Y en el riñón va a producir unas lesiones iniciales en la corteza renal. Pues el bacilo de Koch ingresa a los glomérulos renales y produce lesiones que permanecen silentes, o sea, silentes significa sin dar ningún síntoma, por años. O también puede dar lesiones renales. Puede dar una lesión ulcerativa papilar o papilitis tuberculosa. Entonces aparece el baciliuria, o sea, ya comienzan los bacilos a ser eliminados a través de la orina. Y la infección se disemina a través de todo el tracto urinario. Ya esta diseminación del germen a través del tracto urinario se realiza por vía canalicular descendente, o sea, del riñón, luego compromete la vejiga, el uréter, la vejiga, digamos, la próstata, las vesículas seminales, el testículo, el epidídimo. O puede aparecer también las lesiones cavitarias. Entonces, las lesiones cavitarias se producen porque los gérmenes ingresan a los túbulos renales y son atrapados por las asas de Henle. En esta, el bacilo de Koch va a destruir el parénquima renal, produciendo pequeñas cavernas que al unirse entre sí estas cavernas, porque son producidas por diversos tipos por gran cantidad de bacilos de Koch, cada colonia de bacilos de Koch va formando una caverna. Entonces, cuando estas cavernas se unen, van a producir
una caverna de gran tamaño. Entonces esta caverna de gran tamaño va, por lo tanto, a destruir el parénquima renal y vienen los cuadros de insuficiencia renal. Y a la final, si el paciente no es tratado, va a haber una insuficiencia renal crónica terminal que lo lleva a la muerte al paciente. O también se puede calcificar. La otra manera de compromiso de la tuberculosis en el riñón es la calcificación. Comienza a producirse primero pequeñas calcificaciones en el riñón, luego estas calcificaciones se van a hacer cada vez mayores y llega a producirse una calcificación del riñón total. Entonces, cuando uno toma una placa de abdomen simple al paciente, va a encontrar una silueta renal completamente calcificada. Cuando la silueta renal está completamente calcificada, a eso se llama riñón mástic. Quiere decir, riñón mástic, calcificación renal completa. Pero también las lesiones de la tuberculosis pueden comprometer el uréter, la vejiga, la uretra, la próstata, las vesículas seminales. Esta diseminación ya no es por vía hematógena, sino esta diseminación es por vía canalicular descendente, o sea, por los canalículos que le forma el uréter, que forma la vejiga, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores. Todo eso es por vía canalicular descendente. Se dice que cuando nosotros tenemos una tuberculosis en el epidimo, necesariamente ha tenido que haber primero una tuberculosis renal y antes de la tuberculosis renal una tuberculosis pulmonar. O sea, ¿por qué? Porque primero es hematógena hasta el riñón y luego canalicular descendente del riñón a invadir todo el tracto urinario. En el hombre se aloja en el epidimo y en la mujer se aloja en las trompas. Ambas lesiones son responsables de infertilidad. Ustedes saben que existen varios factores de infertilidad, causas de infertilidad, tanto en el hombre como en la mujer. Pero no hay que olvidarse que de una de estas causas es producida por la tuberculosis genital, urogenital. Las lesiones ulcerativas del uréter se producen tanto a nivel del uréter proximal como el uréter distal. Entonces, si el paciente ha sido contaminado con este tipo de bacilo, va a producir lesiones. Pero si el paciente tiene regular cantidad de defensas, va a curarse espontáneamente estas lesiones. Y las lesiones de la tuberculosis curan mediante la fibrosis y cicatrización. O sea, si yo tengo una tuberculosis en el uréter, generalmente las lesiones por tuberculosis son distales a nivel de la juntura urétero vesical y ahí puede producir fibrosis y se cicatriza, y la cicatriz que produce la tuberculosis es una cicatriz retráctil que va a dar como consecuencia estrechez ureteral, y luego el paciente, cuando tiene una estrechez ureteral, como la orina no pasa con facilidad hacia la vejiga, comienza a dilatarse el uréter y se forman grandes ureterohidronefrosis, que a la larga pueden destruir el parénquima renal y producir una ausencia funcional del riñón comprometido. En la vejiga también llega a la vejiga la tuberculosis.
y va a producir lesiones granulomatosas, miliares, alrededor del meato y trígono. Entonces, cuando recién la tuberculosis llega a la vejiga, recién produce síntomas, no antes. Si la tuberculosis ha podido destruir un riñón, lo tiene completamente destruido, pero el paciente no siente ningún síntoma. Cuando esos gérmenes han llegado por vía canalicular descendente hacia la vejiga y comprometen la vejiga y sobre todo el trígono, ahí recién va a producirse las molestias urinarias bajas, caracterizadas por disuria, polaquiuria, nicturia y tenesmo vesical. Y se dice que los síntomas urinarios bajos, o sea, en la vejiga, son a predominio polaquiúrico. ¿Y por qué a predominio polaquiúrico? O sea, aumenta la frecuencia de la micción en el paciente, porque la vejiga disminuye su capacidad. Entonces, al disminuir, porque se fibrosa la vejiga, se retrae, y al fibrosarse y retraerse va a disminuir su capacidad. Ustedes saben que la capacidad normal de una vejiga es de 300 a 350 centímetros cúbicos de orina. Pero si esta vejiga se ha retraído, se ha fibrosado, el volumen que soporta esta vejiga de orina es mucho menor. Y así hay pacientes que llegan a la consulta muchas veces por polaquiuria. Entonces, si su capacidad de su vejiga disminuye a 40 o 50 centímetros cúbicos, este paciente o esta paciente irá a miccionar cada 40 o 50 minutos, porque se dice que los riñones producen 1 centímetro cúbico de orina por minuto. De ahí que una persona normal, con una vejiga normal en su capacidad, puede ir tranquilamente cada 5 o 6 horas a miccionar. No es necesario ir tan seguido, salvo que tenga alguna patología, como en este caso de la tuberculosis, que ha disminuido su capacidad de receptáculo. O sea, la vejiga ha disminuido su capacidad, y muchos pacientes llegan incluso cuando ya tienen una tuberculosis bastante avanzada, llegan a la consulta porque presentan micciones cada 20 o 30 minutos. Quiere decir que su vejiga tiene una capacidad de 20 o 30 centímetros cúbicos. Los meatos ureterales, o sea, la desembocadura del uréter hacia la vejiga, se llama meato ureteral. Y los meatos ureterales pueden tener una serie de patologías o defectos en su inserción del meato del uréter a la vejiga. Y pueden ulcerarse, o sea, se producen las úlceras. Se pueden estrechar estos meatos ureterales. Se pueden retraerse o se pueden dilatar, o sea, se pueden estrechar, se fibrosan o se dilatan. Y cuando hay lesiones vesicales muy extensas que ya han comprometido toda la vejiga, como la infección se cura mediante cicatrización y fibrosis, toda la vejiga se fibrosa y van a producir las famosas microvejigas tuberculosos. De ahí que se dice que los síntomas urinarios bajos en el paciente tuberculoso es a predominio polaquiúrico. Otro concepto que hay que tener en cuenta es que la tuberculosis pulmonar no necesariamente es una tuberculosis pulmonar aparatosa. Muchas veces la tuberculosis pulmonar pasa como si fuera un resfriado fuerte, pero ya eso basta para que el germen que está en el pulmón, que ha ingresado al pulmón, vaya por vía hematógena al riñón y estar silente por años, o sea, sin producir ningún síntoma, a veces hasta 40 años. Por eso se dice que el periodo de latencia del paciente con tuberculosis, o sea, desde que ingresó el germen al organismo hasta que produzca
daño renal o daño uroginecológico pueden pasar hasta 40 años. El periodo de latencia es de 20 a 40 años. Entonces, también tenemos cuáles son los elementos de diagnóstico de esta enfermedad, cómo nosotros llegamos a diagnosticar esta enfermedad, porque ya le hemos dicho que generalmente no produce síntomas. Muchos de los pacientes están completamente comprometidos su sistema urinario, pero no presentan síntomas. Por lo tanto, nosotros para hacer el diagnóstico tenemos que valernos de una serie de herramientas. Y entre estas herramientas tenemos el diagnóstico clínico, que es lo primero que realiza el médico, es el diagnóstico clínico. En cualquier patología, en cualquier enfermedad, lo primero que se hace es el diagnóstico clínico. Una vez que uno tiene la presunción de una enfermedad, el diagnóstico clínico, recién comienza a hacerle las pruebas y los análisis para confirmar un diagnóstico. Pero a veces ocurre que muchos médicos queremos que los análisis o las pruebas nos den el diagnóstico sin tener una presunción. De ahí que habemos muchos médicos que pedimos una serie de análisis, a veces ni se necesitan para la enfermedad que en esos momentos tiene el paciente. De ahí que es importante hacer primero el diagnóstico clínico para orientar nuestros análisis y nuestras pruebas a la determinada enfermedad que uno ya la tiene presuntivamente, en el diagnóstico presuntivo. Entonces, de acuerdo a eso, uno orienta los análisis y las pruebas. Luego del diagnóstico clínico, ya una vez que uno tiene el diagnóstico clínico, para confirmar el diagnóstico, ya se vale de las pruebas de laboratorio. Pero además, en la tuberculosis es importante el estudio radiológico. El estudio radiológico es un estudio muy importante y la urografía excretora sigue siendo un examen, a pesar del tiempo que tiene, más de 100 años de uso de los exámenes de urografía excretora, sigue siendo un examen importante para el diagnóstico de la tuberculosis urogenital. El inmunológico, ya la prueba del PPT, en la cual también se puede hacer este tipo de pruebas. El inmunológico, que es una prueba que se hace a nivel hemático. El histológico, sobre todo cuando hay tejido. Cuando, por ejemplo, si nosotros hacemos una epimectomía en un paciente que ya tiene, o una orquiepimectomía en un paciente que ya tiene completamente destruido su epidimo y su testículo, hacemos la extirpación de este órgano enfermo, lo mandamos a patología y el patólogo nos puede orientar qué tipo de trastorno tiene este paciente. El endoscópico, sí, eso lo manejamos nosotros. Se hace citoscopía. Se introduce un aparato a través de la uretra que se llama citoscopio y comenzamos a observar desde la uretra hasta la vejiga. Y en la vejiga vamos a encontrar una serie de lesiones características de tuberculosis vesical. Incluso unas úlceras típicas de tuberculosis, o también podemos encontrar retracción del meato uretral. Los focos de contaminación también es importante tener en cuenta, y el criterio del especialista para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Dentro de la clínica podemos decir nosotros que el 75% de los pacientes están entre la tercera y quinta década de la vida. Entonces, en la etapa más productiva del ser humano, porque ya hemos visto que se puede contaminar pequeño a los 10 años,
y recién tener la enfermedad a los 50, porque su periodo de latencia es hasta 40 años. O se puede contaminar a los 20 y tener la enfermedad a los 30. O sea, el periodo de latencia es de 10 a 40 años. El sexo masculino, aquí sí es mayor, pero no una proporción tan alta como en las infecciones del tracto urinario por gérmenes comunes, que es inmensamente superior en las mujeres que en los varones, cuando es por gérmenes comunes. Pero cuando es por gérmenes, por tuberculosis, la prevalencia es 2-1 con respecto a los varones. Ya les dije que el periodo de latencia va de 10 a 40 años. Y otra característica es que el 20% de los pacientes que llegan a la consulta y se les hace un diagnóstico de tuberculosis es hasta un 20% de pacientes asintomáticos, no tienen ningún síntoma, sino que indirectamente se les hace estudio a estos pacientes porque de repente vienen por una hematuria microscópica asintomática. Entonces le mandamos a hacer todos los análisis, no encontramos una causa. Tendríamos que pensar también que puede ser una tuberculosis. Y muchos pacientes con hematuria crónica asintomática llegan a ser pacientes tuberculosos del tracto urinario. Pero la forma habitual, cómo se presentan generalmente los pacientes de tuberculosis, es por una cistitis crónica. Si el paciente viene simplemente por síntomas urinarios, ya les dije que los síntomas urinarios a predominio polaquiúrico. Entonces, todos los síntomas de cistitis son similares. ¿Y cuáles son todos estos síntomas de cistitis del tracto urinario bajo? Disuria, polaquiuria, nicturia, tenesmo vesical. Todos los pacientes, y va a haber también, todos estos pacientes incluso van a tener hematuria macroscópica, muchos de ellos. Pero no todos los síntomas que tienen estos pacientes son característicos de tuberculosis, porque todos estos síntomas se pueden presentar en una serie de enfermedades. Pero también puede haber una cistitis de evolución solapada, o sea que a veces tiene síntomas, a veces no tiene síntomas, y va pasando el tiempo y el paciente muchas veces se acostumbra a estos síntomas. Pero es a predominio polaquiúrico. Ya sabemos por qué, porque la capacidad de su vejiga se reduce, entonces el paciente orina más frecuentemente. Pero otro factor importante que hay que tener en cuenta es que el paciente puede tener pus en su orina, o sea, orina con pus, pero cuando se le manda a hacer los análisis del cultivo, este cultivo sale negativo, urocultivo estéril. Entonces, y aquí viene la famosa triada de Colombino. ¿Qué es la triada de Colombino? Pus en la orina, urocultivo negativo y pH ácido. pH de la orina es ácido. Normalmente, cuando hay una infección del tracto urinario a gérmenes comunes, el pH se eleva, puede llegar incluso a alcalino. Pero cuando uno tiene una tuberculosis, el pH permanece ácido. Entonces, permanece en 5. Mucho cuidado cuando ustedes manden a hacer un análisis de orina en un paciente que tiene trastornos urinarios bajos y su pH el laboratorio le dice pH 5. Entonces, si a pesar de tener un proceso infeccioso tiene un pH 5, hay que pensar que puede ser una tuberculosis. Se dice que la tuberculosis es de origen renal, pero las manifestaciones clínicas son vesicales, porque no da síntomas cuando está en el riñón, en el uréter, e incluso en parte de la vejiga. Cuando da síntomas, cuando llega al trígono. Y en el trígono va a producir disuria, polaquiuria, nicturia y tenesmo vesical. Dentro de las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente
con tuberculosis urogenital tenemos hematuria total intermitente, un 10%. Si el paciente va, micciona, muchas veces micciona en la mañana y micciona completamente hematúrico. Pero la siguiente micción ya es completamente clara. Entonces, en estos casos, el paciente se descuida, porque si ya comienza a orinar claro nuevamente, muchas veces por cuestión de tiempo o por trabajo, el paciente no va a hacerse ver. Y luego de un mes o 2 meses vuelve a presentar hematuria y se suspende a la primera o segunda micción. Y así progresivamente va presentando este síntoma y la enfermedad sigue avanzando sin que el paciente le tome mucha importancia. De ahí que muchos de estos pacientes llegan a la consulta con riñones excluidos. Hay una microhematuria hasta en el 50% de los casos. O sea, no solamente hematuria macroscópica, y muchas veces en forma indirecta nosotros podemos llegar a hacer el diagnóstico de tuberculosis cuando tenemos a un paciente con hematuria microscópica intermitente. Puede haber cólico nefrítico. A veces llega el paciente con un cólico nefrítico. ¿Por qué? Porque como el riñón se calcifica o tiende a calcificarse, se puede desprender un fragmento de la calcificación y obstruir el uréter y producir un cólico nefrítico. También estos riñones sangran. Y si sangran y esta sangre se coagula, va a formar los coágulos que al llegar al uréter van a obstruir y producir también cólico nefrítico. O llegan los pacientes con un síntoma de cólico nefrítico, le mandamos a hacer una placa de abdomen simple y encontramos calcificaciones a nivel del trayecto ureteral. Hematoespermia es otro síntoma que se presenta en varones que tienen tuberculosis. Quiere decir que los espermas salen combinados con sangre, hematoespermia, porque hay compromiso de las vesículas seminales y de la próstata. La hipertensión arterial se va a ver en el 5 a 10% de los casos de pacientes que tienen tuberculosis urogenital. Como nosotros sabemos, la mayor cantidad de pacientes con hipertensión son los llamados pacientes esenciales, quiere decir que no se conoce la causa. Pero hay un 10% que sí hay causa, y una de las causas puede ser la tuberculosis urogenital. Y cuando el paciente ya solamente tiene un solo riñón que le funciona, los casos de hipertensión arterial aumentan en este tipo de pacientes hasta un 25%. También va a presentar en algunos casos los pacientes la sintomatología de un paciente como si tuviera tuberculosis pulmonar, que es la astenia, la anorexia y el adelgazamiento, e incluso en algunos casos la fiebre vespertina. La pionefrosis febril y tóxica son casos que no se ven con mucha frecuencia. Y acá hay otra premisa que dice: la magnitud de los síntomas no refleja la gravedad de la enfermedad. Porque ya les he dicho que el paciente puede ser asintomático y tener una enfermedad renal bastante severa. Al examen físico no hay muchos elementos que nos orienten para decir que el paciente está padeciendo de una enfermedad urogenital. Pero si nosotros estamos pensando que el paciente puede tener una tuberculosis urogenital, sí es obligación de examinarle el epidídimo. ¿Y qué vamos a encontrar en el epidídimo? Una tumoración en la cola del epidídimo fría, o sea, menor a la temperatura del testículo,
o del escroto que no duele. Por más que ustedes la presionen, no existe dolor y es única. La epidemitis crónica, que no es por tuberculosis, cuando uno presiona el nódulo que aparece en la epidemitis crónica, que no es por tuberculosis, es dolorosa. En cambio, la epidemitis crónica por tuberculosis no duele. La masa lumbar palpable generalmente no se ve mucho en pacientes con tuberculosis. Y la fístula cutánea lumbar, o sea, porque muchas de las tuberculosis, sobre todo las ganglionares, se fistulizan, las llamadas escrófulas, que por lo general se presentan en el cuello. Pero cuando la tuberculosis es renal, casi no se fistuliza. Las vesículas seminales, cuando uno hace un tacto rectal, puede encontrarlas aumentadas de consistencia y tamaño. Pero este signo generalmente es un signo tardío. Cuando nosotros pensamos en tuberculosis, cuando tenemos lo siguiente: una cistitis crónica. Ya les he dicho que la cistitis crónica con urocultivo negativo y piuria ácida, o sea, hay pus en la orina, cultivo negativo, pero la orina es ácida. A eso es la famosa triada de Colombino. Puede haber hematuria o hematopiuria y epidemitis caudal fría. También hay que pensar en tuberculosis urogenital cuando hay una persona que ha tenido tuberculosis cuando era joven. El método de laboratorio es un método directo, el BK directo. Pero el BK directo no es tan, digamos, no es de tan gran ayuda, no es de gran ayuda, porque hay gérmenes, micobacterias esnegmáticas que no son necesariamente bacilo de Koch. Se puede confundir. El cultivo para becar, el inconveniente que no es un cultivo, a pesar de que el paciente tiene tuberculosis, que salga positivo en la gran mayoría de casos, a pesar de tener tuberculosis urogenital. Solamente el 5% de los pacientes que tienen tuberculosis urogenital tienen urocultivo positivo. Otro de los inconvenientes, que necesita un medio especial, el lobo entenguiense. Y otra cosa es que el cultivo es, para encontrar una posibilidad al cultivo, tiene que pasar de 2 a 3 meses cultivando esta secreción. La proteína C reactiva está aumentada, y la ELISA, ¿en qué casos vamos a detectar anticuerpos específicos? Y también detección de antígeno microbiano. También nosotros presencia de leucocitos y enzimas de aminasa. Las proteínas también, en muchos casos, cuando compromete el bacilo de Koch, la membrana basal del nefrón, va a producir lesión de la membrana basal y van a ver pérdidas de proteínas a través de la orina. Y estas pérdidas de proteínas pueden llegar hasta los 3 gramos diarios. Entonces, cuando ya el paciente comienza a perder esta cantidad de proteína de 3 gramos al día, va a producirse también la hipoproteinemia. Cuando hay hipoproteinemia y proteinuria, ya el paciente entra en un síndrome que se llama síndrome nefrótico, que tiene una serie de signos, sobre todo el edema en miembros inferiores e incluso edema total en el organismo llamado anasarca. El examen de la urografía excretora
se dice que sigue siendo un examen irreemplazable para hacer el diagnóstico de la tuberculosis urogenital. ¿Y por qué se sigue usando la urografía excretora? Porque nos da elementos de función y forma del tracto urinario. Además, también el diagnóstico de secuelas después del tratamiento. Entonces, cuando uno ya da tratamiento y manda a hacer una urografía excretora, muchas veces vamos a ver con claridad las secuelas que ha producido el tratamiento en el paciente. Se dice que el 95% de pacientes con tuberculosis urogenital tienen alguna alteración a la urografía excretora. De ahí que es importante hacer este examen para hacer el diagnóstico de tuberculosis urogenital. ¿Cuáles son también los hallazgos frecuentes en la urografía excretora? Cuando existe ausencia funcional de uno de los riñones. Casi hasta un 50% de los pacientes que llegan a la consulta, ya un riñón no les funciona. También hay una disminución de la capacidad de la vejiga. Hasta un 27% de pacientes ya tienen una microvejiga o vejiga tuberculosa. A nivel del riñón se puede ver calcificaciones finas en la periferia o también litiasis. Pueden coexistir varias lesiones en diferente etapa evolutiva. ¿Eso qué significa? Que mientras en uno está en fase inicial la tuberculosis en cualquier parte del tracto urinario, en el mismo tracto urinario puede haber otras zonas en fase de curación y otras zonas en fase de cicatrización. Aquí tenemos una urografía excretora, en la cual en la figura A se dice que existe afectación inicial con compromiso de un cáliz. Ya el cáliz ha perdido su morfología. Y en la figura B, donde está la flecha, ya hay una estrechez en el infundíbulo. El infundíbulo es la comunicación entre los cálices y la pelvis renal. Pero donde está la flechita ya hay una estrechez en ese infundíbulo. Acá, por ejemplo, ya es una enfermedad avanzada, donde se observa una gran cavidad, sobre todo en esa gran cavidad que ya se está llenando con la sustancia de contraste. Y todo el sistema colector irregular y en forma retráctil. Acá una urografía excretora de un paciente en la cual en la primera placa, que es una placa de abdomen simple, se ven microcalcificaciones a nivel del riñón. En la segunda placa, en la del centro, estamos viendo el grupo caliciliar medio y el grupo caliciliar inferior, pero no logramos observar el grupo caliciliar superior. A ese signo es un signo radiológico que se llama amputación de cálices. Y en la tercera placa ya estamos viendo el grupo caliciliar medio y el inferior, y además estamos viendo que la sustancia de contraste está llenando una cavidad. Aquí en esta placa también es una placa de una urografía excretora de una enfermedad renal avanzada por tuberculosis, sobre todo el uréter. Aquí ustedes están observando el uréter en su totalidad. Lo normal es que el uréter en una urografía excretora normal, el uréter no se observa en su totalidad, porque el uréter tiene un movimiento que se llama movimiento peristáltico. Y el movimiento peristáltico
es por partes, o sea, cuando hay una contracción de este movimiento que se llama peristáltico, se contrae el uréter y se borra la imagen del contraste, porque lo exprime el contraste. Y el uréter se ve por partes, por segmentos, no se ve en su totalidad. Acá cuando ya hay una observación del uréter en su totalidad, quiere decir que este uréter no tiene ya ese movimiento, ha perdido ese movimiento peristáltico. Es un uréter enfermo. Otros exámenes que se pueden utilizar es la pielografía retrógrada. Pero eso solamente nos sirve para evaluar las estrecheces del uréter, o también también nos sirve para la pielografía para cateterizar el uréter, para tomar cultivos por separado, tanto el izquierdo como en el derecho. El centellograma o gammagrafía renal, importante porque nos va a decir cuánto de función tiene cada riñón por separado. Mientras un riñón puede tener 70% de función, el otro puede tener 30% de función. La ecografía tiene poco valor, casi no se utiliza mucho, pero sí se utiliza para la evolución del paciente. La citoscopía es un examen que realizamos los urólogos y consiste en introducir un aparato que se llama citoscopio dentro de la vejiga para examinar la vejiga, y vamos a encontrar una mucosa eritematosa y también podemos encontrar úlceras, y nos sirve también para determinar la capacidad de esa vejiga, porque cuando nosotros hacemos la citoscopía introducimos cloruro de sodio o agua destilada para poder observar la vejiga en distensión, y observamos en el frasco cuánto de líquido ha ingresado a esa vejiga y podemos determinar cuánto es capaz de soportar de líquido esa vejiga. También podemos nosotros ver los meatos en hoyos de golf, que es la desembocadura del uréter a la vejiga, que se retrae o se ulcera. Podemos nosotros encontrar lesiones por tuberculosis, pero no está indicado la biopsia de la mucosa de la vejiga, sino esta biopsia de la mucosa se hace para descartar si hay un problema neoplásico a nivel vesical. La tomografía no es muy importante como la urografía excretora, pero sí se puede utilizar, por ejemplo, resonancia magnética, y eso nos ayuda a evaluar el uréter y la pelvis renal. Aquí tenemos una serie de imágenes de citoscopía. Por ejemplo, en la imagen número 1 se encuentran ampollas a nivel de la vejiga, son lesiones ampulosas por tuberculosis. En la imagen número 2 se puede encontrar úlceras tuberculosis. La imagen 3 y 4 son los famosos meatos en hoyo de golf. Normalmente, cuando uno está sano de sus riñones o de su uréter, el meato ureteral se abre para eliminar la orina. Eso se llama eyaculación de la orina. Y luego, una vez que se eliminó la orina, se vuelve a cerrar. Ese es un movimiento que lo realiza permanentemente el meato ureteral. Pero cuando el uréter está comprometido por tuberculosis, ese meato permanece completamente abierto. Y a estos meatos abiertos se conocen meatos en hoyo de golf. También puede haber lesión cicatrizal de la vejiga. A eso se llama tuberculosis curada, porque cura mediante la cicatrización. Y puede haber lesiones agudas a nivel de la tuberculosis, a nivel de la vejiga, que se llama cistitis tuberculosa aguda.
La ecografía también a nivel de la bolsa escrotal nos puede dar una lesión hiperecogénica a nivel del epididymo. Lo normal es que sea una imagen hipoecogénica, pero cuando hay una lesión hiperecogénica a nivel de la cola epididymo, tenemos que pensar en tuberculosis. La imagen de resonancia magnética no la utilizamos con mucha frecuencia, pero si hay centros en la cual se puede hacer resonancia magnética, hay que observar las vesículas seminales. El diagnóstico diferencial con cistitis crónica recurrente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Mediante el análisis de orina y el urocultivo. En el análisis de orina ya vamos a ver que no hay pus en la orina, o que si hubiera pus, la pus en la cistitis crónica puede salir el urocultivo positivo, en cambio en la tuberculosis sale cultivo negativo. Y el pH de la orina en la tuberculosis, en la cistitis por infección, generalmente el pH está elevado, en cambio en la tuberculosis permanece en el nivel ácido. Las tumoraciones, a veces se puede confundir el tuberculoma con cáncer de riñón. Entonces hay que tener en cuenta también eso. La glomerulonefritis, ya vemos que la glomerulonefritis por gérmenes comunes, hay compromiso del nefrón, y este compromiso del nefrón va a haber cilindros hemáticos y hematíes dismórficos cuando es una glomerulonefritis. La cistitis intersticial. La cistitis intersticial se diferencia de la cistitis por tuberculosis, es que la cistitis intersticial existe un dolor intenso cuando generalmente es una enfermedad del sexo femenino. Cuando la mujer se está llenando su vejiga de orina, comienza a sentir dolor. ¿Por qué? Porque se pierde la capa de protección de la mucosa y comienza a filtrar la orina con sustancias irritativas a través de la serosa, la muscular y la mucosa. Entonces ahí produce dolor. De ahí que la paciente que tiene cistitis intersticial calma su dolor cada vez que va a miccionar. Cuando ya no tiene orina en su vejiga, le calma el dolor. Entonces, y ella ya sabiendo esto, generalmente va a miccionar cada 30 o 40 minutos. No es porque su capacidad de su orina esté completamente llena su vejiga, sino porque calma el dolor cada vez que va a miccionar. La hidronefrosis congénita se diferencia de la hidronefrosis por tuberculosis, porque la hidronefrosis congénita generalmente es de la unión entre la pelvis renal y el uréter. A eso se llama juntura ureteropiélica. Y se ve generalmente en personas, en niños, en adolescentes y en pacientes jóvenes, porque como es congénita ya comienza a dilatarse desde que nace el paciente. En cambio, la hidronefrosis por tuberculosis es distal. Generalmente se compromete el uréter que está en unión en la juntura uretero-vesical, en la unión del uréter con la vejiga. Las alteraciones quísticas renales se diferencian de la tuberculosis cavitaria renal, porque los quistes no se llenan con la sustancia de contraste. Son estructuras completamente redondeadas que están por fuera del parénquima renal y no se llenan. Cuando se hace una urografía excretora, no se llenan de contraste. En cambio, cuando se hace urografía excretora en una cavidad por tuberculosis, estas se llenan con la sustancia de contraste. Y la pielonefritis crónica inespecífica ya se hace mediante el urocultivo.
¿Cuáles son las complicaciones que se presentan en un paciente con tuberculosis? Las complicaciones es en la uretra va a producir estenosis rebelde. Cuando es una estrechez adquirida, digamos, por una infección o por un traumatismo, una infección que no sea tuberculosis, la dilatación, o sea, pasar un dilatador a través de la uretra no es tan complicado. En cambio, cuando es por tuberculosis, estas estrecheces son difíciles de franquear. Las vesículas seminales en la próstata, ¿qué va a producir? Abscesos en la próstata y en las vesículas seminales que tienen que ser drenados. Estos abscesos, digamos, lesiones a nivel de la próstata, en las vesículas seminales, son responsables de infertilidad. En el testículo y el epidídimo vamos a encontrar epidimitis que se pueden fistulizar y también son responsables de infertilidad. El tratamiento que se realiza, que se hace para la tuberculosis es de 10 meses. Ustedes saben que la tuberculosis pulmonar, por lo general el tratamiento es 8 meses, pero en tuberculosis urogenital 10 meses. La primera fase, 2 meses, con estreptomicina 1 gramo, isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600 miligramos y piracinamida 1.5 gramos diario durante 2 meses. Y la segunda fase, 8 meses. Hay 2 maneras de darlo, supervisado y autoadministrado. Supervisado quiere decir que el paciente va al centro de salud y ahí el auxiliar le da el tratamiento 2 veces por semana. Le pone su inyección de estreptomicina 1 gramo y le da isoniazida 800 miligramos 2 veces por semana. Y el autoadministrado quiere decir que es un tratamiento diario. Se le da isoniazida 300 miligramos y etambutol 1200 miligramos todos los días. El paciente ya se lleva su dosis completa durante un mes. Cada mes va a su evaluación al centro de salud. En algunos casos, cuando la tuberculosis tiene componente inflamatorio, se le da corticoides, pero una dosis corta. Las pacientes gestantes, es preferible terminar la gestación antes de darle el tratamiento. Después de que termina la gestación, se puede dar el tratamiento para la tuberculosis urogenital. En pacientes con insuficiencia renal hay que regular la dosis, sobre todo la dosis de la estreptomicina. Ustedes saben que la estreptomicina es un aminoglucósido y por lo tanto todos los aminoglucósidos son nefrotóxicos. Entonces hay que regular la dosis de estreptomicina. Dentro de las drogas antituberculosis que se utilizan de primera línea tenemos la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y estreptomicina. Y algunas drogas de acción intracelular que se pueden utilizar también son las quinolonas y dentro de los aminoglucósidos la micacina, dentro de los beta-lactámicos la augmentin y unacin, y los macrólidos, entre estos tenemos la eritromicina, la claritromicina y la acitromicina. En pacientes multidrogos resistentes, el tratamiento médico es un tratamiento empírico o estándar. Se le da canamicina, etambutol, quinolona y piracinamida por 5 meses. Y con la canamicina, 13 meses. Total, 18 meses de tratamiento en pacientes multidrogos resistentes. El tratamiento quirúrgico que se utiliza para los pacientes con tuberculosis es con la finalidad de preservar la función del órgano o retirar los focos contaminantes.
Entonces hay tratamientos quirúrgicos mutilantes, nefrectomía, epidemectomía, orcoepidemectomía, o sea, retirar el órgano enfermo. Conservadora, por ejemplo, se puede hacer nefrectomía parcial, solamente sacar la parte del riñón que está enfermo. La derivativa, se puede hacer ureterostomía, la nefrostomía. Reparadora, ahí se hace la plastía cuando hay demasiada hidronefrosis, se hace la plastía de la juntura ureteropiélica. También se puede hacer resección del uréter y reanastomosis término-terminal. Ureterocistostomía también, o sea, sacar el uréter estrecho y volverlo a reimplantar en la vejiga. Y el reemplazo se puede hacer trasplante renal o hilocistoplastía. Muy bien, pues jóvenes, el día de hoy es la última clase de urología y de repente nos estamos viendo en otra o escuchando en otras oportunidades. Aviso de Google Chrome. The History of Buckingham Palace.